Fausto Vallejo Figueroa, bienvenido a este cuarto episodio del podcast de Líderes. Es un honor para nosotros tenerte aquí, Fausto. La pequeña introducción que doy siempre. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Administración Territorial por el Instituto Internacional de Administración Pública, doctorado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional por la Universidad de La Sorbona de París, Francia, presidente estatal del PRI, regidor de Morelia, presidente municipal de Morelia en 3 ocasiones y además gobernador del estado de Michoacán. Nos sentimos de verdad muy contentos de que estés con nosotros, que te hayas animado a platicar de tu vida, de estar aquí, de confiar en el proyecto. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Andrés, muchas gracias. Me da mucho gusto reencontrarme después de algunos años nuevamente contigo. Sí. Verte en diferentes expresiones de tu vida. Diferentes facetas. Facetas. Y me da mucho gusto. Y les agradezco mucho de que en esta muy ya prestigiada revista de Líderes Generando Líderes, gracias, me estén haciendo la invitación. No, el honor es para nosotros y pues la plática es conocerte, que digo ya, la gente te conocemos de tantos años, Fausto, de verdad híjole, eres una institución de política, yo creo que no nada más de Morelia, sino también de Michoacán y podríamos decir que hasta a lo mejor también nacional. Y tengo esa curiosidad. Sé que de 18 años fuiste regidor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crece? ¿Cómo era Fausto de niño? ¿Cómo eras un niño inquieto? ¿De dónde te gustó este amor por la gestión social, por la política? ¿Cómo crece Fausto? ¿Cómo recuerdas su niñez? Bueno, nazco aquí en la ciudad de Morelia. ¿Sí? Llego a la Santos Degollado, a la escuela, unos meses, que está ahí enfrente del Pípila, ¿sí? Prácticamente. Sí. Y de ahí tenemos que emigrar a la Ciudad de México por actividades de mi padre, que trabajaba en el departamento agrario. Y por azares de la vida, hay una discusión allá en México en su sindicato, sí, y nombran un tercer discordia y lo invitan a él a que presida precisamente ese sindicato en la época de Ruiz Cortines. ¿Y tu papá entonces ya era hasta cierto punto también político? Bueno, no era precisamente político, ¿verdad? Yo creo que él se dedicó mucho a su profesión, a su actividad. Trabajó toda su vida en el departamento agrario, luego ahora Secretaría de Reforma Agraria. Y nos le tocó obviamente participar en muchas expropiaciones de Hacienda. Ajá. Pero su padre había sido presidente municipal en 2 ocasiones de Querétaro. Su hermano mayor, Augusto Vallejo Olivo, fue diputado federal en la época de la expropiación petrolera. Fue diputado federal por Marabatío. Y entonces en la casa siempre se habló de actividad política. Mi abuelo materno obviamente alternó con muchos políticos que siempre llegaban a su casa allí en Querétaro. Sí. Y en fin, siempre se platicó de política. Sí creciste con con esa forma de vida, pues, ¿no? Sí, correcto. De niño, ¿cuántos años te habrás tenido? Así es. ¿Cuántos años? Y luego mi padre, obviamente, llega a México como líder del sindicato del departamento agrario y participa en la actividad política con muchos con muchas personalidades. Sí. Con Alfonso Martínez Domínguez, con un ex senador de Zacatecas, General González Varela, un neurólogo extraordinario, uno de los que toca participar cuando atienden a López Mateos, en su problema. Y en fin, siempre estuvo en la casa, siempre había actividad política y acercamiento con... Y como niño, o sea, ¿tú cómo eras como niño? ¿Eras inquieto? ¿Te gustaba la escuela, el fútbol? ¿Te considerabas...? Sí, me gustaba la escuela, ¿verdad? Sí, el estudio. Transitamos entre una escuela de corte pública, ¿verdad? Oficial, el estatuto jurídico se llamaba. Entonces, ¿vivías en una clase media? Clase media, clase media de esfuerzo, además. Sí, ¿tu mamá trabajaba? Trabajó bastante.
bastante, y ella le dio por la empresa. Ok. Y logra obviamente llegar a tener recursos importantes. Obviamente mi padre trabajando en gobierno, pero mi madre haciendo dinero, obviamente, en diferentes actividades. Ok, ¿y en qué momento, no sé, y más siendo tan joven, quiero creer que desde tu adolescencia, desde tus 15 años, ya pensabas en ser regidor? Porque, digo, para los 18 lograrlo... Me gustaba la política, no sabía ni por dónde empezar. Ok. Pero obviamente... ¿Ya te llamaba la atención? Me llamaba siempre la atención. Sí. Siempre la atención. Sí. Y obviamente estuve internado por vocación propia en una academia, en la Academia Militar México, ¿verdad? Okay. Toda la secundaria. Okay. Termino la secundaria y mi madre le dice a mi padre, ya no me gusta el Distrito Federal, quiero que mis hijos regresemos a Morelia, a Michoacán, y regresamos y ingreso a la preparatoria San Nicolás de Hidalgo. Oh, mira. A la Facultad de Derecho. Sí. Y estando en cuarto año de la Facultad de Derecho, tengo la oportunidad de ser candidato a regidor con el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés al frente. Una gran persona, un gran personaje. Okay. Un extraordinario hombre. Okay. Pero ¿cómo decides? Vamos un poquito más atrás. ¿Cómo decides licenciado? Derecho, la carrera, vaya, ya te gustaban las leyes, te gustaba... De alguna forma. Okay. Pegado ahí con la actividad política. Sí, ¿no? Sí, te fue llevando la vida. Así es. Sí, a decidir. Y antes de eso, llegó a la preparatoria, sí. Participamos en la dirigencia de San Nicolás de Hidalgo, de estudiantes. Okay. Y de ahí me incorpora al sector popular, y en el sector popular llego a ser dirigente juvenil, y de ser dirigente juvenil de la CNOP a nivel estatal. De ahí salto y me invita el licenciado Marco Antonio a ser candidato a regidor junto con él. O sea, desde muy joven te gustaba ya la grilla, la política. Y ahí mismo, obviamente, el presidente del PRI, sí. Don Roberto Ruiz del Río, quien me da la primera oportunidad, quien me impulsa, una gente que era pariente del general Lázaro Cárdenas, como dirigente del PRI, me hace su secretario particular. Secretario de Prensa y Propaganda, sin saber yo nada de prensa y propaganda, por supuesto. Sí. Y bueno, de ahí regidor, y de ahí secretario del ayuntamiento con otro gran presidente municipal, el doctor Ignacio Galvez Rocha. Y bueno, y más adelante ahí me fui hilando en diferentes actividades. ¿Siempre te gustó la gestión social, el ayudar porque digo, la política a final de cuentas es eso, ¿no? Ayudar al prójimo, ayudar... Es estar cerca de la población. De la gente, ¿no? Y tratar de ayudar a resolverles, a gestionar, a resolverles problemas. Y una vez que llegas a la presidencia de Morelia, que es lo que yo creo que la mayoría te recordamos con grandes logros, con grandes cosas. Mucha gente, he tenido la oportunidad de que seamos amigos, de participar contigo en algunos momentos políticos, y la gente ve a Fausto como un gran presidente, o sea, como alguien que ayudó mucho, que hizo muchas obras. Cuando llegas a Morelia, o sea, creo que hiciste, por ejemplo, Poliforum, no sé, tantas cosas que a lo mejor no somos conscientes de la gente, pero hiciste mucha obra. Siempre tuviste como esa visión de crear, de construir infraestructura, sí. o tomaste... Claro, en primer lugar había que rodearse de la gente más experimentada en cada uno de los rubros, y tuve extraordinarios secretarios de obras públicas. Sí. Secretarios de obras públicas. Y yo creo que la obra más significativa es la planta de tratamiento de aguas negras. Es una gestión que se hace ante Vicente Fox. Ok. Vicente Fox nos apoya con cerca de $1,000 millones de pesos, y todas las laterales del Río Grandes va un gran colector de aguas residuales, de aguas negras, sí. que le quita obviamente volumen al Río Grande, y llega hasta Tapaneo, y en Atapaneo obviamente podemos hacer la planta de tratamiento de aguas, de aguas negras. Yo creo que esa es la obra más significativa. Obviamente todo lo que se entierra, lo que no se ve, pues luego... Drenaje, agua potable, ¿no? Sí, sí. En esa época hicimos también una fuente muy chiquita, una
una pila chiquita en la Aires de Nocopétaro que nos costó 80,000 pesos. Y todo el mundo pasaba al concluir esa administración y decían que qué bonita la pila que habíamos hecho, 80,000 pesos, contra cerca de 1,000 millones de pesos que nadie mencionaba que habíamos hecho. Es cierto. Pero es la satisfacción personal. Sí. Sí, pero tuvimos la oportunidad de hacer muchas obras, sobre todo en esa última. Es decir, remodelamos la Plaza de Armas, la Juárez, la Ocampo, la de San José, que por cierto nadie sabe cómo se llama, es la de Reforma Agraria, la Sor Juana Inés de la Cruz, que nadie sabe cuál es también, es la que está bajando del Sol de Morelia, hacia abajo, la de Capuchinas, el Andador Fray Antonio de San Miguel, hicimos el Poliforum, el Bicentenario, la estación de bomberos y muchas pavimentaciones de calles, obviamente con sus drenajes respectivos. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, platicamos el primer episodio con Roberto Carlos López, el actual secretario del Ayuntamiento de Agricultura. Él decía que era difícil abrirse paso en la política. Y digo, quiero preguntarte primero eso, y más pensando en, pues, a los 18 años, o sea, tan joven, ¿es realmente difícil, Fausto, tener un puesto, llegar a... Yo creo que yo corrí con mucha suerte, es decir, el acercarme a las personas más adecuadas, que me dieran la oportunidad, obviamente, siempre tratando con trabajo, dar resultados, de servir, obviamente, que nos vieran activos, que nos vieran sanos, que nos vieran con deseos verdaderamente de vocación de servicio. Y ahí me ayuda don Roberto Ruiz del Río, acercándome con el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, para ser regidor. Y soy regidor en aquel entonces de Obras Públicas y Comunicaciones. Y nos toca, obviamente, me da la oportunidad de ser regidor de mercados. Se construye, se remodela el de San Agustín. Se hace el que está en Santo Niño de Quiroga. Santo Niño también, ¿no? Y el Santo Niño también, ¿verdad? Se remodela el de San Agustín, que es una gran acción. Se hace la cerrada de San Agustín. Y yo creo que fue un gran presidente municipal, el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Y luego te toca a ti ser presidente. Más adelante. Luego de ahí soy secretario del ayuntamiento con otro muy buen presidente municipal, el doctor Ignacio Calve Roche. Y todo lo que era la plancha del Mercado Revolución ya no cabían ahí, estaba desbordado, y entonces se llega a un acuerdo con las gentes que estaban afuera, con el señor Salazar, que era un líder muy entrón, muy importante, y se hace obviamente el mercado de abastos. Ese mercado, con el apoyo del licenciado Carlos Torremazo, debería de llevar el nombre del doctor Ignacio Calve Roche. Él es el que resuelve ese problema. Salen todos los que estaban en la explanada fuera de Revolución, junto con el señor Salazar. Obviamente se hace ese gran mercado que todavía está funcionando de maravilla. Hasta la fecha yo creo que es el más grande, no más importante, por así decirlo. Y que ahora le están complementando con un distribuidor vial muy importante. Gracias al gobernador don Alfredo Ramírez. Leí por ahí, no sé, fueron 3 veces presidente municipal y una como, que por cierto me gusta decir a la gente, nos estamos tomando tú un cafecito, yo un café. con agüita, mira. Fueron 3 ocasiones y una como interino. Estuve de síndico con el licenciado Germán Ireta. Él se va a alguna actividad política durante 2 meses y medio aproximadamente, y yo como síndico con él me dejan encargado de la presidencia municipal, que obviamente le echamos todas las ganas. Inclusive es la primera vez que se lavan el Mercado Revolución y el Mercado Independencia. Paramos por primera ocasión todas las actividades de los mercados, obviamente con la aceptación, con el beneplácito de los comerciantes. Se paró y se lavó el mercado a fondo, verdaderamente. Se desratizó, etcétera, etcétera. Así es que, bien,
Entonces estuve encargado una ocasión, sí. Estuve de interino una segunda. Un año, 9 meses, sí. También, y obviamente 2 de elección popular. Y te quiero preguntar qué... Y perdí una, prácticamente. La última. En aquel entonces. No, okay. Había perdido una que es una etapa muy especial de disputa, sí. En donde desde mi punto de vista yo gané. Okay. Pero bueno, había una situación política por ahí y ya es presidente municipal don Samuel Maldonado. Ok, eso no lo sabía. Eso no lo rival, no conocía. Muy fuerte en aquel entonces, sí. Pero ahora mi amigo y obviamente mis consideraciones para él. Y te quería preguntar en sí, ¿qué se siente ser presidente municipal de una ciudad que te vio nacer, que quieres tanto, ¿qué causa en un individuo? Porque digo, también es mucha responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Debe ser muy emocionante, pero también debe ser estresante, preocupante. Es algo verdaderamente, pues para uno, de manera íntima, muy, muy destacado. Sí, muy destacado. Sí. ¿Y es estresante? ¿Es agobiante? Tienes que estar las 24 horas del día, ¿verdad? Todos los días, no hay fines de semana, en donde debes estar muy al pendiente de las actividades. Es una ciudad pujante, es una ciudad, un municipio vibrante, porque no nada más es la ciudad, sino son 164 comunidades rurales, sus 14 tenencias, y en donde hay que estar, es muy demandante. Sí, y además, obviamente, tienes que estar interactuando con los grupos sociales del interior del estado que vienen y se manifiestan y que, bueno, pues es la capital de todo el estado y es su ciudad. Y así como quiero creer que se ganan muchas amistades, muchos amigos entrañables, también mucha gente no debe de quererte, ¿no? Debe ser hasta cierto punto también ganar ciertas enemistades, ¿no? Hay veces que tienes que hacer valer la autoridad, obviamente tratando de que no haya abusos. A mí nadie me puede reclamar, ando por toda la ciudad, ando con mucha tranquilidad, y yo digo que cuando tienes este tipo de actividades, sí, y concluyes esas administraciones, sí, y si sales y no te atropellan y no te lamentan, ya estás del otro lado. Es cierto, claro, ¿no? Porque a eso está expuesto. Yo conozco gentes que han salido y que les va muy mal con la ciudadanía. Sí, que en algún centro comercial, algo, ¿no? O sea, en fin, podríamos comentar varias cosas al respecto, pero entonces yo me siento muy contento de haber participado como presidente municipal. Y después, pues y viene una segunda ocasión donde ya nos has contado las obras que hiciste, la gente realmente te apoyaba y en esa búsqueda decides pues empezar a buscar un estado, ¿no? La gobernatura del estado de Michoacán. ¿Cómo sucede? ¿Cómo lo decides? Te va llevando obviamente la vida, pero ¿en qué momento dices, le quiero entrar, tengo ganas? En alguna ocasión levanté la mano cuando don Alfredo Anaya, ¿verdad? Mi amigo, sí, por cierto, sí, y levantamos la mano 12 preaspirantes, precandidatos, sí, y se acordó que fuera una encuesta interna que le hiciera, obviamente para nosotros, pero externa, sí, y es Mitofsky quien hace esa encuesta. Y se acordó que los tres que saliéramos en los primeros lugares nos fuéramos a una elección interna. ¿Y quién sale? Pues gano yo la encuesta. Sale empatados, Alfredo Anaya y mi compadre, que en paz descanse, Sergio Magaña. Sí. Y bueno, yo no tenía posibilidades económicas ni nada. Ellos traían recursos económicos, apoyos atrás muy importantes fuertes de iniciativa privada, y entonces yo no tenía posibilidades de irme a una competencia interna. Entonces yo solicité de que se pusieran de acuerdo y yo declinaba, obviamente, y así fue. No ahondo en el asunto, es Alfredo Anaya. Lo que gustes, también puedes ahondar lo que quieras. Anaya, no se ponen pues de acuerdo ellos dos. Sí. Es Alfredo Anaya, finalmente, ¿sí? Es el candidato, y a mí me pide del Comité Directivo o Ejecutivo Nacional del PRI, sí, que sea candidato a presidente municipal.
Y bueno, fui candidato a presidente municipal. Contiende Lázaro Cárdenas y Alfredo Anaya, y yo gano la presidencia municipal, ¿no? La presidencia municipal. Y bueno, me toca colaborar ahí alternar con el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, quien por cierto me respetó y me apoyó ampliamente en esa ocasión. Pero luego ya viene, bueno, ya te toca ser, ahora sí, el candidato. Sí, luego otra ocasión, también yo ya era prácticamente el candidato. Sí. Y veo que no era mi momento, ¿verdad?, de competir contra Leonel Godoy. ¿Leonel Godoy? El doctor Leonel Godoy. Sí. Y también declino. Ok. Declino, es candidato el licenciado Jesús Reina. Sí. Sí. Pero también me pide, Beatriz Paredes me pide que te sumes. Otra vez candidato a presidente municipal. Oh. Y volví a aceptar y volví a ganar. Sí, esa es la segunda ocasión, vaya, por así decirlo, ¿verdad? Así, la segunda de elección popular. Así es, de elección. Entonces, la primera fui encargado, sí. La segunda fui interino 1 año, 8 o 9 meses, okay. Y las otras 2 de elección popular. Y luego ahora sí, la gobernatura. Y luego la gobernatura. ¿Cómo fue? Bien, bueno, ya yo me sentía ya que era mi oportunidad. Sí. Y obviamente levanta la mano varios compañeros. Sí. Víctor Silva, otra vez Jesús Reina, que ya había obviamente perdido. También sí. Alfredo Anaya, que había perdido. Sí. El ingeniero Ascensión Orihuela también. Orihuela. Así okay. Es. Y bueno, ahí el presidente era Humberto Moreira. Sí. Acordamos ahí entre todos de que nos íbamos a ir a una encuesta y que cada quien propusiera. Es total que se propusieron 3 encuestadoras. Ok. Y las 3 encuestadoras yo gané, ¿verdad? No hubo discusión. No hubo discusión. Dale, vamos. No hubo discusión. Y se rumoraba en la política que iba a ser una elección cerrada, ¿no? Que iba a ser competido, vaya. Pero ganas bien, ganas con un buen margen, Bueno, con un margen, no tan amplio, no pero amplio. Sí buen margen, ¿verdad? Sí. Obviamente contra Silvano Aureoles, sí. Contra el Samaría Calderón. Sí. Que no fue fácil, quiero creer, ¿no? Pues era competir contra el presidente. Contra el presidente, claro. Claro. Y además michoacano, o sea. Es correcto. Pero bueno, la gente te respalda, Fausto, y asumes la gobernatura. Sí. Sobre todo, fíjate, gano con un gran, importantísimo margen aquí en Morelia. Sí. En Morelia, los municipios aledaños. Sí. Lázaro Cárdenas, Uruapan también. Sí. Pierdo algunos... Tierra Caliente, seguramente. Parte de Tierra Caliente perdí. Gané La Piedad también, entre otras cosas. Creo que La Piedad también... La gané, el Bajío, lo gané sobre todo. Huetamo, con un gran margen también. ¿Y cómo recibes al Estado? Sé que hay que decirlo, pues también las cosas como son, y sé que te gusta y que a todo le entras. Era un Estado muy golpeado, era un Estado muy preocupante. Un problema político muy serio, sí. Del señor gobernador, que era el doctor Leonel Godoy, sí. Y el presidente de la República, Felipe Calderón. Un desencuentro muy pesado que yo creo que afectó obviamente al Estado, y recibimos pues una deuda de 15,975 millones de pesos, okay. De los cuales yo pagué 975 millones de pesos, sí. 8,000 millones de pesos a proveedores, constructores, terceros institucionales, etc. Y no recuerdo cuánto se debía de IMSS, ISSSTE e ICR, que por cierto llegué yo, y en lugar de que me apoyara el presidente de la República, nuestro paisano Felipe Calderón, ¿otra vez tampoco? Me los descontó. Entonces, 15,975 millones de pesos de deuda. 8,000 millones de pesos proveedores, constructores, terceros institucionales. Y cerca de 600 obras prácticamente con la primera piedra. Es decir, cerca de 30,000 millones de pesos era la deuda, de los cuales yo pagué 975 millones de pesos de la deuda bancaria,
lo referente a ISSSTE, ICR, ¿verdad? Que me los descontaron de las participaciones. Y de los 8,000 millones de pesos, pagué 7,400 millones de pesos a proveedores, constructores, terceros institucionales, que no era correcto que se les debiera. Era gente que si no lo hubiéramos hecho, pues hubieran tronado cantidad de empresas. Y cerca de 600 obras, obviamente, en proceso. Pero además habían quitado la gratuidad también de la universidad, que era correcto, pero obviamente ante los problemas económicos que había, pues fue un golpe muy fuerte, por lo que tuve que apoyar a este señor Jara, obviamente, para que pudiera salir la universidad con más de 1,000 millones de pesos, ¿sí? Y obviamente yo era el que negociaba con los sindicatos que no querían saber nada con ellos, entre otros el señor, el dirigente Tena, Lalo Tena, ¿verdad? Sí. Entonces teníamos que negociar nosotros con él, pues, para resolver los problemas al entonces rector, señor Jara. Sí. Entonces, bueno, pues se hizo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Tuvimos que asumir, pues, lo de las deudas, pagar, sí. Tratar de iniciar las obras que nos habían dejado en proceso. Sí. Me decían, obviamente, todos me aconsejaban que las dejara por un lado y que iniciara las de nosotros, y se me hizo incorrecto. Sí, pues si traigo una deuda, ¿cómo voy a empezar algo nuevo? ¿No? Pues primero pago. Finalmente, y obviamente iniciar las obras. Obviamente, pues no pudimos obviamente avanzar mayor. Te lo tengo que preguntar, y además, pues el tema que tiene tantos años preocupando a los michoacanos, pues la inseguridad es yo creo que lo que más nos preocupa, y no nada más a los michoacanos, a los mexicanos. Pero lo recibes también un estado... Víctor Tinoco, el gobernador, deja una deuda de 120 millones de pesos. Y creo que más o menos estabilizado al Estado en materia de... Sí, pues que va de 120 a los 30,000 que nos comentas, ¿no? Claro. Y obviamente creo que en materia de seguridad más o menos estabilizado. Y llega el ingeniero, el antropólogo Lázaro Cárdenas, que hizo un esfuerzo importante en su gobierno también, pero estalla la violencia. Es impresionante. Aquí en Morelia, el asesinato de varias personas en Enrique Ramírez. Claro. Y luego los primeros descabezados en Uruapan. Y empieza a crecer. Ahí crece, ahí sientes que ahí crece, ¿no? Y obviamente también, siendo presidente municipal yo, en otra ocasión, con el maestro doctor Leonel Godoy, obviamente surgen los granadazos. Y obviamente crece, de la familia michoacana, transmuta a los caballeros templarios, y un problema muy serio. Y es así que al año que yo llego, obviamente, hartos las gentes expoliadas en la zona sur, en donde los asesinatos, el cobro de piso, las extorsiones, etcétera, sobre todo en el sur del estado, sí. Nacen los autodefensas. Otro tema también complicado político, tema, ¿no? Demasiado complicado. Y entonces se pide el auxilio. El antropólogo Lázaro Cárdenas, sí, le pide a Felipe Calderón el apoyo, por primera ocasión, del ejército. Y entonces cuando declaran la guerra, obviamente, a la delincuencia. Sí. ¿Crees que fue una estrategia? Yo creo que era una necesidad. ¿Sí crees que fue necesario? Todo lo que se viene haciendo ahora le han quitado el mote de guerra. ¿Pero qué es finalmente? Sí, pues al final, pues sí. Finalmente es combatir a la delincuencia. Claro, unos contra otros. Así es combatir a la delincuencia. Entonces, pero crece la delincuencia, hasta que llega con nosotros también, y yo también pido auxilio. Sí, lo has dicho muchas veces. Obviamente, por ese desencuentro que había con Felipe Calderón, pues obviamente no, pero estaba penetrada la policía,
hubo la detención, el famoso michoacanazo, recordarás, claro, de mucha gente, que yo creo que entre ellos iban varios inocentes, pero finalmente detuvieron a mucho funcionario público, a expresidentes municipales, sí, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y llego yo pues con un problema de descomposición, inclusive entre la seguridad pública, los elementos de seguridad pública, entre instituciones, unidos muchos obviamente con la delincuencia, y pido yo el auxilio a la federación. Ok. Pero como lo comentas, creo que yo lo volvería a hacer. Volvería a pedir el apoyo de la federación. Que además la delincuencia organizada le corresponde a la federación, inclusive constitucionalmente hablando. ¿Sí? Obviamente le cargan la mano, pues obviamente a las estructuras más débiles, que es o los estados o los municipios. Pero eso le correspondía directamente a la federación. Pero finalmente, pues pido el auxilio, se conviene que viniera un comisionado, sí, para el desarrollo económico y la seguridad. Desarrollo económico y la seguridad. Que después ya haya sido por otro lado, ¿no? Yo les decía al presidente Enrique Peña Nieto y a Osorio Chong, por consecuencia, obviamente, que necesitábamos presas en el sur del estado, la presa de Huetamo, que finalmente esa sí se hizo, sí, vialidades, generar empleo, estabilidad, generar empleo, educación, etcétera, etcétera. Que también ahí hay un tema, ¿verdad? Con sindicatos, Sí, que a mí no me fue tan mal con los sindicatos, ¿verdad? Y además, prácticamente no hubo paros con los sindicatos en materia de educación en esa época, ¿sí? Y bueno, y también otro capítulo que ahora repiten mucho, ¿verdad? Obviamente, y lo hacen bien, de que por primera vez no se ha dejado de pagar a los sindicatos, etcétera, etcétera. También cuando yo estuve, nunca se dejó de pagar al STASPE, a los subsistemas de educación, al sistema de educación primaria, secundaria, etcétera. Sí. Nunca se les dejó de pagar. Un solo día nunca nos atrasamos en aquella ocasión. Hacíamos maroma y media, pero les cumplíamos obviamente a los trabajadores. Y pues bueno, te enfermas, es la verdad, Fausto, o sea, después de poco tiempo, después de... ¿Qué eran 2 años? ¿Eran apenas? Yo no fui una gente tomadora, no fui una gente, me echaba mis copas y todas esas cosas, pero yo no había tiempo. Pero además otra cosa, nunca llegué con aliento alcohólico a ninguna de mis actividades. Ni en la presidencia municipal, ni en las oportunidades que me dieron gobernadores, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Pues fue un problema medicamentoso. Okay. Me afectó el hígado, me afectó muchísimo, y obviamente, pues, tuve que ir a ¿de verdad? Trasplantado, ¿verdad? No pudieron por las características que yo tenía de complicación, sí, en el Instituto de Nutrición, sí, que yo quería, muy nacionalista, pues quería que fuera aquí en México. Sí, y te fuiste a Chicago, ¿verdad? Y total que fui a Chicago, ya tengo un cuñado, sí, que es médico polaco. Okay. Y él me auxilió, obviamente, pues se tuvo que pagar, obviamente. Sí. ¿Y actualmente cómo te sientes, Fausto? Muy bien, como nuevo. Qué bueno. Como nuevo. Pero en ese momento, digo, la viste cerquita, o sea, honestamente, fue complicado. Te quiero decirte una cosa, que en la actividad política lo que importa son los resultados. Es cierto. Si te enfermas. Es cierto. Si te equivocas porque nombraste mal a tus funcionarios. Claro. Si alguien de tus funcionarios te traicionó, si alguien de los funcionarios robó, si alguien era inepto de tus funcionarios, el responsable eres tú. Claro. ¿Sí? Claro. Y yo, el que me haya enfermado, obviamente, pues mi mayor preocupación cuando me fui a operar, sí, era qué resultados iba a dejar ante la población de Michoacán, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues se hizo lo posible, regresamos y en fin, se hizo lo posible. ¿Asume el itinerato Jesús Reina? Sí. Asume, sí, yo lo propongo, yo soy el que lo propuse yo, ¿verdad? Soy responsable. 100% tú. 100% así es, ¿verdad? Y después pasan cosas. Pues sí, regreso y obviamente pues, te pasan circunstancias, ¿verdad? Muchas cosas obviamente, que también...
posoperatorio también, obviamente no estaba en todas las condiciones. ¿Todavía te sentías mal? 100%. ¿Todavía te sentías un poco mal? ¿Te sentías...? Eso y algunas otras circunstancias más. Y total, tengo que pedir permiso de manera definitiva. Allá asume, pues, Jara ya, ¿no? Jara ya termina, vaya, por así decirlo. Así es. Al que siempre le resolví los problemas en la universidad, por ser nuestra universidad, no por ser él. Lo puntualizo, no por ser él. ¿Verdad? Que no merecía nuestro reconocimiento, sino que lo hago por nuestra universidad y con mucho gusto lo hice. Pues qué bueno, y te tengo que preguntar, ¿no? Que a la universidad nunca le dejamos de pagar, ¿eh? Es decir, a los maestros, a los empleados, ni un día nos atrasamos en pagarles, obviamente, todas sus prestaciones. Fausto, lo tengo que preguntar porque pues es algo público y digo, además sonado en todos lados, en este tema de la seguridad. Uno de tus hijos es filmado, grabado con un líder, y nunca le has dado la vuelta, lo has contestado en diferentes ocasiones, y la pregunta no va a ser como tal qué pasó, ni mucho menos, sino más bien ¿cómo lidiaste tú con eso, Fausto? ¿Cómo te sentiste tú con eso? Fíjate que cuando platicábamos con el profesor Leonel Godoy, me decía que obviamente una ocasión en casa de gobierno trataron de penetrar algunos delincuentes. Entonces me recomendaba que tuviera cuidado, ¿sí? Que no había ni escapes ahí como luego se encontraron, ni vidrios blindados, ni nada de ese tipo de cuestiones. No, era el cascarón de la casa nada más, en donde era muy práctico el vivir ahí, obviamente por seguridad, para evitar los problemas a los vecinos con los que convives también, sí. Porque finalmente pues, es una representación oficial. En fin, y me decía también que Lázaro Cárdenas era tranquilo, pero cuidado, Ixtapa. Uh-huh. Y entonces yo les repetía a mis hijos que tuvieran cuidado con Ixtapa. Es decir, lo que es más, tenían prohibido ir hacia allá. Y me operan. Se le hace fácil a mi hijo Rodrigo irse a Ixtapa. Hay una novia o no sé qué, ¿verdad? Bueno, y en el camino lo detienen. ¿Sí? Y lo llevan con la tuta. Y la tuta, obviamente, pues aquel tiene carácter, no se intimida tan fácilmente y empieza hasta a bromear con él, ¿sí? Sin saber que está siendo filmado. Pero yo, en lo particular, tengo como 50 videos de funcionarios que están filmados. Okay. Y yo nada más te diría a ti, como ser humano, como ciudadano, te agarra una célula de esas delictivas y ¿qué haces? ¿Te les pones al brinco? No, sí, claro, no. Sí. No. Pues bueno, eso es lo que pasó. Pero que alguien me diga que mi hijo extorsionaba, que alguna situación anómala, no hay absolutamente nada. ¿Y tú supiste, o él te lo dijo, o se dijo por qué lo detuvieron? No, porque además él, cuando yo me estaban operando, me estaban interviniendo, es cuando él se va a Ixtapa, sin mi permiso, sin mi autorización. Se va solo, ¿verdad? Para acabar la verdad. Pero, o sea, ¿por qué la detención? ¿Porque se supo? Porque lo detienen en el camino. Ah, ok, ya. Coincide, por así decirlo. Como a muchas gentes detienen. Ok, ¿no? Ya entiendo. Sí, claro. O sea, claro. Y además a todo el mundo filmaba. ¿Sientes que hubo una persecución en tu gobierno, con tu persona? No sé, en ese entonces era el procurador Murillo Karam, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. ¿Crees que la hubo? ¿Crees que hubo algún tema personal? No sé. Absolutamente, no. O sea, no. Yo no tenía una relación íntima con él, ¿verdad? Lo conocía, nos habíamos tratado, era muy puntual de respeto la relación, era hasta comedido conmigo en muchos de los aspectos.
Okay. De quien era amigo, pues era, yo creo que del licenciado Surreina, sí. Porque cuando él fue candidato, el licenciado Murillo Karam vino en varias ocasiones porque era el secretario general del PRI. La dirigencia era de Beatriz Paredes. Okay. Entonces vino a su campaña y todo ese tipo de cuestiones. Hasta ahí. Oye, y también pues te lo tengo que preguntar, nos enviaron a un comisionado, como bien lo dijiste, Alfredo Castillo. Nos llamaron un patán. Los michoacanos tenemos una mala imagen, vaya. Se había acordado que fuera un comisionado para el desarrollo y la seguridad. Nos mandaron un vil policía, un tipo en donde es el de la niña Polet. Y como que llegó a imponer su ley, lo sentimos así los michoacanos, como que llegó a agredir, hombre. Vino a agredir. Sí se resolvió muchos problemas, sí se descabezó a la delincuencia. Se agarró al tío, al Quique, a la tuta, mataron creo que sus mismas gentes al Chayo, etcétera, etcétera. Y se acabó con gran parte obviamente de la extorsión. Sobre todo aquí en Morelia se acabó la extorsión en esos momentos. Así, pero por contra obviamente pues armó y perdonó a una serie de grupos delincuenciales. Los sumaron ahí, los armaron, etcétera, etcétera. Los trataron de hacer de seguridad pública. Entonces entró ellos el Viagra. Este tipo que le hizo el Viagra, ¿no? Fue uno de los perdonados y que luego obviamente otra vez a delinquir. Pero sentimos que la seguridad de Michoacán no nos ha dado tregua, Fausto. Más bien hay veces que creemos o sentimos los michoacanos que en vez de disminuir ha crecido. ¿Cómo lo ves tú el tema? ¿Cómo lo ves? En forma exponencial. Yo nada más te puedo decir un solo dato que te va a ilustrar. Es decir, cuando yo estaba, era la familia michoacana y ese mismo grupo posteriormente se hace llamar los Caballeros Templarios. Un solo grupo. Ahorita hablan de 14 grupos y una serie de microcélulas. Los asesinatos en Morelia, ¿verdad? Es decir, desde el gobierno pasado hasta es impresionante el número de homicidios en Morelia. En Morelia no habíamos visto nunca 3, 4, 5, 10, 15 en un mes. Es decir, y obviamente, pues, vuelvo a repetir, lo han dicho las autoridades, 14 grupos delincuenciales. Y yo creo que más peligroso que eso son las microcélulas que hay, ¿verdad? El robo de autos, el secuestro, la extorsión, pero obviamente estaba concentrado la mayoría en el sur del estado. Ahora ve nada más Álvaro Obregón, ve Querétaro, ve Sinapecuaro, Ciudad Hidalgo, lo que ha pasado en Zitácuaro. Obviamente esto ha sido implacable, el crecimiento de la delincuencia. ¿Qué podemos hacer, Fausto? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que habrá que darle un voto. Porque ya ha sido mucho, ya es mucho. Hay que darle un voto de confianza. Hay que darle un voto de confianza a lo que viene haciendo Omar García Harfuch. Es decir, a lo mejor no podemos estar todos de acuerdo con el gobierno de la 4T, pero hay cosas que hay que reconocer siempre, lo que es bueno. Fíjate obviamente y a veces señalar lo que es malo, ¿no? Sí. Pero creo que Omar García Harfuch, junto con la Marina y con la Defensa Nacional, vienen haciendo cosas importantes en el país y en Michoacán. Ven a ver lo que acaba de suceder deteniendo al Huachicol y a vicealmirantes y a contraalmirantes y no sé cuántas gentes más y funcionarios, el desmantelamiento de la red de Huachicol, lo que vienen haciendo en la barredora en Tabasco, en Puebla, en la frontera. Es decir, vienen haciendo un esfuerzo muy importante. Sí. Hay gente que creo que lo vienen haciendo bien junto con los estados, y yo creo que debe de permear y debe de bajar a una coordinación estrecha con los municipios. Hay gente que creemos o que decimos que es por la presión del norte, del país vecino, pero la verdad es que seguramente sí, la verdad sí. Pero la verdad es que sí se ve un avance, ¿no, Fausto? Sí se ve. Es un avance. Sí se ve una mejora. Hay un avance. Hay un avance. Hay un avance. No se sabemos si es por la presión. Verdaderamente hasta dónde.
Yo creo que García Harfuch es un cuadro profesional que está más o menos limpio, es decir, no se le ha conocido nada, sí. De una estirpe de militares, obviamente, y de hijos de militares, sí. muy concisos y precisos, y yo creo que trae una escuela importante. Yo creo que lo viene haciendo bien. Y algunas otras áreas también lo vienen haciendo bien. ¿Cómo ves al Estado ahorita en todo? Porque digo, vemos obra, honestamente, aquí mismo en Morelia hay obra. Creo que vemos que las cosas van regular. Creo que la seguridad es lo que nos sigue atormentando, pero en general, vienen haciendo un esfuerzo la Secretaría de Seguridad Pública y obviamente con Carlos Torres Piña creo que lo veo, obviamente que va. ¿Crees que es un buen perfil? Va a revolucionar muy bien y no puede uno desconocer el trabajo que hizo el fiscal Adrián. Es decir, pero bueno, creo que ahora está más embonado, más integrado, más coordinado con obviamente con la federación. Con la federación y obviamente con la propia policía, el gobierno del estado, la policía civil. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que vienen haciendo muy importante. Pero a ver, ¿qué viene pasando en materia de finanzas? Estabilidad. Con Luis Navarro, que... Estabilidad. Hace añísimos que no había estabilidad. Hubo estabilidad financiera con don Carlos Torres Manso, yo recuerdo. Hubo estabilidad financiera con Genovevo Figueroa, uh-huh. Con el licenciado Ausencio Chávez Hernández. Hubo esa estabilidad financiera. Y ahora, después de un ciclo muy importante, muy amplio, en donde no hubo estabilidad financiera, obviamente, se vuelve a dar, como si fuera un milagro, con Luis Navarro y con el gobernador. Y vaya que creo que recibieron un estado silvano, digo, sí, es lo que es, ¿no? Un estado difícil, debieron... No sé si 35,000, 40,000 millones de pesos también de deuda, ¿verdad? En fin, muy amplio. Ya les pagaron a los proveedores constructores terceros institucionales. Están pagando IMSS, ISSSTE y ICR, que por cierto decían que desde el 2010 se debía, no es cierto. Yo pagué 2011, 2012. Ok. Lo que se debía atrasado inclusive. ¿Y a Morelia? ¿Eres moreliano? ¿Vives aquí? Y en materia de obra, si se siguen aplicando, van a superar lo que hizo López Mateos y Agustín Arriaga Rivera y Alfonso Martínez Serrano. ¿Qué hicieron en aquella época? No te voy a hablar del Estado, sino de Morelia. Sí. Bueno, pues hicieron el Ejército de la Revolución, la unidad deportiva, Morelos. Uh-huh. Sí. Bueno, el Mercado Independencia, el Revolución, el Rastro, el Rastro, la Normal, el Instituto de la Juventud, el Hospital Civil, el Infantil. Ok. Es decir, ni más ni menos. ¿Quién lo ha superado? Nadie. Otro que hizo obras muy importantes fue obviamente también don Carlos Torres Manso. El aeropuerto internacional, obviamente el centro de convenciones, y entre otras acciones importantes. Otro que también hace obras importantes es el Liceo Víctor Manuel Tinoco Rubí, uh-huh. El Hospital de la Mujer, hace la carretera hacia Ciudad Industrial, la que va al lado del Panteón, la que pasa por el Supremo Tribunal de Justicia, okay. Hacen el Supremo Tribunal de Justicia, hacen la Universidad Tecnológica. Entonces hay obras también importantes. Pero este gobernador viene haciendo un nuevo libramiento, que es una osadía verdaderamente. Vienen haciendo también, ya hicieron el Puente Catrinas, ya están haciendo lo del mercado de abastos. Sí, el desnivel, ¿no? El de Pátzcuaro. El de Pátzcuaro. Sí. Vienen apoyando con instituciones educativas como en Vías del Pedregal. El Puente del Tren también, aquí por la Pepsi. El Puente del Tren también. Entonces vienen revolucionando, vienen haciendo obras muy importantes.
Y vienen dando continuidad a una obra que yo dejé hasta los límites de Morelia, que es la planta de tratamiento de aguas negras hacia Querétaro. Es decir, que ahora sí vamos a poder comer charales limpios. Sí. Es decir, porque era, de ahí en adelante eran puras aguas negras, ¿no? Así es. O sea, ¿lo ves bien? ¿Ves bien a Michoacán? Lo veo bien. ¿Ves bien? Vienen continuando lo que yo dejé, que es la Madre Solórzano, que la van a sacar hasta la salida de Pátzcuaro y la van a conectar con el ramal, ¿verdad? Es muy importante. Junto con el gobierno municipal van a rehabilitar algo que era una majadería que hubieran dejado tirado, la obra del auditorio del Bicentenario. Sí. Lo van a hacer. Sí. Y ahí me da mucho gusto que ¿por qué pudieron hacer el puente Catrina? Bueno, pues porque yo hice primero 8 carriles y luego 4 carriles hacia allá. Si no, no hubiera podido hacer el Bicentenario, ni hubieran podido hacer la Madre Solórzano, ni hubieran podido hacer lo que van a hacer del auditorio, ni hubieran podido hacer lo de la planta de tratamiento de aguas negras. ¿Y al país? ¿Cómo ves al país, Fausto? Bueno, yo creo que con una serie de problemas muy serios. Yo creo que lo que está haciendo Trump con el mundo, con el país, es muy rudo. Creo que no es lo más adecuado. Y por el otro lado, obviamente, pues dejan obviamente comprimidas las finanzas, pues por las obras y por la situación en la que deja el país el presidente saliente. Yo creo que desde mi punto de vista, con obras faraónicas, que no fue lo mejor para el país, ¿sí? Como Dos Bocas, con un gasto, por ejemplo. Es decir, dijo que iba a meter al ejército a los cuarteles. Al contrario, es algo muy serio, ¿eh? De momento obviamente no resuelven problemas, pero eso es algo muy serio. Dijo que no iba a endeudar al país y dijo una deuda enorme, de billones de pesos. Yo creo que desde la famosa frase, abrazos no balazos, ¿no? Deja el problema de la inseguridad. Exactamente. De manera impresionante. Sí, es cierto. Impresionante. Es cierto. ¿Quién sabe cuál vaya a ser el saldo en materia de educación con las reformas que hicieron? Que muchas echó para atrás, ¿verdad? Así es. Y bueno, deja un legado caminando muy perjudicial como la reforma judicial. Pero la sensación es que empezamos a enderezar un poquito el barco, ¿no? Como que se siente, la presidenta... Se siente. Es ese sentimiento. No se lo puede uno regatear. Creo que viene tratando de darle estabilidad financiera a esto. Los acuerdos que ha hecho con Trump, somos de los menos letales en cuanto a aranceles este país. Viene trabajando en materia de seguridad indiscutiblemente. Entonces, creo que viene ya saliendo a los foros internacionales, en donde estaba enclaustrado el gobierno, enconchado el gobierno del país. Sí. Entonces, viene restableciendo la imagen inclusive del país. Tú has gobernado, no nada más ciudades, también un estado. Y el hubiera no existe, Fausto, pero ¿hay algo que Fausto de lo que se arrepienta, que hubiera decidido no hacer o haber hecho? Yo te conozco personalmente y sé que eres crítico de ti, de tus decisiones, pero ¿se arrepiente de algo, Fausto? ¿O algo que hubiera podido cambiar, que le hubiera gustado que fuera diferente? Sí, hubiera sido menos ingenuo. Si hubiera tenido un poquito más de malicia, que experiencia sí tenía, pero malicia es otra cosa diferente. Sí. Hubiera escogido mejor a mis colaboradores. No a todos, Sí, tuve extraordinarios colaboradores, sobre todo en materia de obra pública. Y honrados, Sí. A mí nadie me puede decir que en alguna de mis administraciones o en las posiciones en las que estuve, que hicimos obra, le hubiera pedido un solo 5 a alguno de los constructores. Porque ahí es el negocio, ¿no? Como ahora y en muchas otras administraciones, no se diga en la pasada, obviamente el famoso diezmo. El diezmo. Era hasta el 15 y el 20%. ¿Ya qué le dejas al constructor? Impresionante. Nada. Impresionante. ¿Verdad?
Entonces, hubiera sido menos ingenuo, ¿sí? En cuanto a mis colaboradores. Y también debería de haber sido más fuerte y menos confiado, obviamente, en lo que hice, pedir el auxilio de la Federación y que me enviaran una gente impresentable a un vil policía, pero un mal policía. Sin dejar de reconocer que con todos los abusos y las tonterías que cometió, obviamente se alcanzó a descabezar, obviamente, a la delincuencia organizada. ¿Sí crees que hizo algo? ¿Sí crees que sumó? Por supuesto que aunque haya arrestado en otras cosas. Por supuesto que sí. A todo mundo agredía, a todo mundo señalaba, de todo mundo sospechaba. Era un patán verdaderamente, ¿sí? Era un patán. Y vino obviamente también por dinero, pues, ¿sí? Pero obviamente, pues bueno, lo del Chayo, lo de la Tuta. O sea, algo sí hizo, vaya, ¿no? Lo del Quique, muchos otros más. Que sí cayeron, por así decirlo. Que sí cayeron. Y bajó la extorsión, el cobro de piso de forma impresionante. Aquí en Morelia se desterró. Aquí en Morelia era impresionante para los comerciantes y para todo el mundo. Bueno, los transportistas, ve cómo se traían a Martínez Pasalagua y a los demás, a Miguel Corona Salto y a Fernando de la Ruta Gris, a todo el mundo le estaban cobrando piso, de los transportistas, y no se diga de los comerciantes ambulantes. ¿Y qué es de lo que más se siente orgulloso, Fausto, de toda su gestión, no nada más pensando en el municipio de Morelia, sino en toda su carrera? ¿Qué es lo que más presume, Fausto, lo que más la satisfacción tiene? Le puse corazón, pasión y compromiso. Compromiso. Y fui honrado. No hay una sola persona que me diga o que me señale, algún constructor, que era lo que más se estilaba, algún proveedor en donde de un solo 5 le pidiera. A nadie. Y no todos los exgobernadores pueden decir eso. De eso sí te sientes muy orgulloso de haber sido honrado. Muy orgulloso. Y de compromiso social. A ver, ¿quién es el que el Morelia ha hecho más obras en la zona norte del estado? Lo que comentábamos al inicio, ¿no? El norte del municipio. Sí. Calles. De que la gente recibe muy bien a Fausto. Deportivas, la Miguel Hidalgo, la estación de bomberos, el Bicentenario, el Poliforum. No, hay mucha gente que dice... Cantidad de calles. Y me puso mi drenaje, y me hizo mi calle, claro, las cosas que sí, la gente lo dice, la gente lo dice. Eso también te debes de sentir muy orgulloso de eso, ¿no? Y yo siento que nadie me ha superado en las obras, en el número de obras que hicimos. ¿Recuerdas? En la última administración. ¿Recuerdas cuántas obras? ¿Lo recuerdas? ¿Montos? No sé si lo recuerdas. Sí, hicimos 2,000 y pico, cerca de 2,100 obras en la última administración. ¿Verdad? Chiquitas, medianas y grandotas. Bueno, hicimos el Bicentenario, hicimos el Poliforum, la estación de bomberos, la Miguel Hidalgo, es decir, la subida a Santa María, acá por la Paloma, de concreto, en fin. Y luego hicimos una parte de la Paloma hacia las Américas, eso ya como gobernador, obviamente también con concreto, armado, obviamente también esa vialidad. Hicimos muchas obras, pero lo más importante que hice en conciencia, yo creo, fueron casi el 80-90% de las carreteras del medio rural. Había una carretera que hizo el 80% Cárdenas a Cuto, que fue la gran osadía en aquel entonces, ¿no? Sí. Esa carretera. Que hasta fue el helicóptero, lo cuentan. Mi familia es de allá y lo cuentan, ¿no? Yo hice de ahí de Cuto, la mayoría de las calles de Cuto, yo las hice. Remodelé la plaza. La plaza, y de ahí al resumidero, yo me aventé la carretera. También, sí. Pero yo gestioné la carretera a Teremendo en la época del doctor Genoveo, con el presidente Carlos Salinas de Gortari, y la clínica que está en Cuto, y los puentes de la avenida Michoacán. Sí, es que en obra, la verdad. Y la planta de Pemex, esa también yo se la saqué a don Carlos Salinas de Gortari. Sí. Entonces, hicimos cantidad. Hice la carretera Omécuaro, a Técuaro, a Chiquimitío, a Los Cuervos,
casi cerré hacia llegar a Cuto de la Esperanza también, hacia el Porvenir. Todas esas carreteras a San Antonio Carupo, en fin, cantidad de carreteras. A los Cuapa, casi todos los Cuapas le metí carreteras, todos. Regresando. Drenajes, aguas, las primeras máquinas que se compraron exclusivamente para el medio rural, que fueron 14 máquinas, yo las compré. Manita de chango, desasolvamos cantidad de ollas de agua, te digo, las carreteras. Hicimos la mayoría de las clínicas del medio rural, nosotros no las aventamos. Regresando a ese hubiera, Fausto, hubieras podido, crees que si no tu enfermedad, porque digo, como lo dices tú, pues es una enfermedad, ¿no? Las cosas pasan, la vida pasa, pero ¿pudo haber hecho más, Fausto? ¿Se quedó con esa espinita? ¿Se quedó con esa sensación de que le hubiera gustado terminar? Con toda la contingencia, la estrechez económica, yo creo que hubiéramos podido hacer algunas acciones, algunas obras. Sí. Por supuesto. Y actualmente, Fausto, ¿qué hace Fausto? ¿Cuál es su hobby? ¿Qué le gusta de la vida? Pues mi hobby es criticar. Ahora, ver los toros desde la barrera es a todo dar. Sí, de disfrutar la vida, Fausto. Tranquilo. Estoy un poco más cercano de mi familia, ¿verdad? Sí. Hay de Fausto, de Rodrigo, ¿verdad? Y los respeto en sus actividades a cada uno, que ya son mayores de edad, obviamente. Pues ahí estamos en la casa con Patricia, todo el día me peleo con ella. Sí. Pero bien, ¿verdad? Bien. ¿Actividad política? ¿Ya no? No deja uno de ausentarse, ¿eh? Te apasiona, te apasiona, ¿no? Te apasiona. Luego, es muy atento conmigo el presidente municipal, Alfonso Martínez, ¿verdad? A veces nos pide algunas opiniones. Okay. Veo que las he implementado. Por ejemplo, cuando me invitó la ocasión pasada a platicar con él, le dije, pero pues es que está abandonado el medio rural y aquí, es decir, algunas críticas, y me dijo, lo voy a tomar en cuenta. Y veo que, por ejemplo, yo le dije, oiga, pues yo compré 14 máquinas exclusivamente para el medio rural y lo atendí, etcétera. Dijo, en esta próxima ocasión yo voy a comprar 30 máquinas. Y las compró. Y anda haciendo obras en el medio rural. Sí. Obviamente dejaron abandonado y caer las carreteras en forma impresionante. Y creo que viene trabajando, las viene rehabilitando. Viene en una segunda etapa rehaciendo las clínicas también, dotándolos de medicamentos, de doctores y todas esas cosas, en coordinación con el gobierno del estado. Es decir, viene haciendo acciones creo que importantes. ¿Y cómo ves el futuro de Michoacán, en la política, digo, sobre todo de la gobernatura? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ser una mujer? ¿Crees ¿Cómo lo ves? Tengo la impresión que va a ser el profesor Raúl Morón, por un lado, y por otro lado va a ser el presidente municipal Alfonso Martínez. ¿Crees que ahí va a estar Alcázar? Ahí va a estar la lucha. Sí. Y no, en política no se puede, obviamente, también cerrarse, estrecharse uno, ¿no? Puede ser también una mujer. Y yo veo levantando la mano, obviamente, a Gladys Butanda. Puede ser Gaby Molina o puede ser Fabiola Alanís, no puede uno descartar ninguno de esos. Pero yo creo que los candidatos van a ser el profesor Raúl Morón, que no sé cómo se vayan a manejar allá, son asuntos internos, muy internos de ellos. Sí. Y veo también como candidato de Acción Nacional y posiblemente, por las fotografías que vi hoy, pueda transitar con Movimiento Ciudadano. ¿Y en Morelia, cómo lo ves? ¿Qué crees qué futuro le ves a Morelia? ¿Político? ¿A Morelia? Sí, a Morelia. ¿Cómo? Pues han levantado muchos la mano, ¿no? Yo veo, obviamente, por el lado de Acción Nacional, a Yankel Benítez. También mencionan al director de Loapas, ¿verdad? Y por acá, pues hay muchos
prospectos, ¿no? Luis Navarro, que tiene yo creo que muchas posibilidades y lo veo muy intenso ya, echándole todas las ganas. Sí. Y con cartas credenciales de la estabilidad financiera del Estado, que no es algo menor. Sí. No es algo menor. Obviamente la modernización, también que viene haciendo la digitalización, obviamente el no endeudar, el que se vean las obras reflejadas, el captar más recursos económicos. Y yo siento con una dosis de transparencia y de honradez. Veo a Ernesto Núñez también, es decir, muy posicionado, es decir, no se le puede descartar. Sí. Él obviamente, pues con la venia de, si quieren ir en alianza con el Verde, pues obviamente él levanta la mano y tiene todo el acercamiento con la dirigencia estatal. Y bueno, pues es uno de los que ha destapado al profesor Raúl Morón. Te lo tengo que preguntar, en algún punto Fausto era el PRI, así lo veíamos mucha gente, sobre todo hace muchos años, hace algunos años. Fausto era el PRI, vaya, era tu partido. Y ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al PRI? ¿Qué percepción tienes? ¿Cómo lo ves? Mira, es un tema que yo no me gustaría tocar. Perfecto. Por respeto a que yo formé muchos años parte de eso, que tuve una desavenencia muy, pero muy fuerte con esta persona que fue dirigente del PRI, que se me ve el nombre, pero que le decía clavillazo, ¿verdad? En donde, bueno, pues en fin. No, está bien, pero bien. Hasta ahí pinté mi raya y punto, ¿no? Está bien, Lick. Entonces, respeto. Es decir, si me dices cómo me llevo con el Memo Valencia, creo que nos respetamos. Es decir, ahí nos saludamos cordialmente y punto. Él fue presidente municipal cuando yo fui gobernador. Le tocó también ahí navegar ahí con el que ahora es perseguido por los Estados Unidos también, ¿no? Una gente por allá de Tepalcatepec. En fin, yo sí, hasta ahí la dejo. Sí. Y pues digo, ya para ir cerrando esta plática, que nuevamente agradezco que hayas estado aquí, que hayas... No, al contrario. Es lema de este podcast, uno nunca deja de soñar, uno siempre está soñando, al menos es la perspectiva de la mayoría de la gente, ¿no? Siempre estamos soñando. Primero es preguntarte, ¿Fausto cumplió sus sueños? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál fue la vida ha sido demasiado generosa conmigo. ¿El más grande? Que me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, hasta inclusive sacrificar en gran parte a mi familia. Pero sentí ese compromiso con la sociedad, con la gente, ¿verdad? Y entonces yo trabajaba los 7 días de la semana. El sueño más grande de Fausto fue, laboral, fue ser gobernador. Ser presidente municipal. Y fue, en México, le podremos llamar, ¿cómo le podríamos llamar? Fui subdirector de delegaciones del ISSSTE en el país. ¿Sí? Que era el jefe de servicio, se le llamaba. Y luego fui subdirector de investigaciones políticas y sociales de gobernación en la época del profesor Enrique Olivares Santana, que me distinguió él y su familia. Me siguen distinguiendo, obviamente, con su amistad. Y bueno, estuve en el PRI a nivel nacional. Fui delegado 2 veces en Chihuahua, en Colima. Estuve delegado de la CNC en Zacatecas, en Tamaulipas, en Nuevo León. 2 veces en Colima también. Y en Tabasco aplicamos la democracia de carne y hueso. ¿Y en el futuro? O sea, ¿Fausto tiene todavía sueños? Sí, cómo no. ¿Cuáles son los sueños de Fausto? Sueños que le vaya bien al país, que le vaya bien a Michoacán, a Morelia y obviamente a mi familia. ¿Piensa Fausto en la muerte? Y a mis amigos. Yo creo que todos, ¿no? Todos, pero no hay que sacarle. Pues eso es algo con natural, ¿no? Así es. ¿Eres una persona religiosa? Sí, soy católico. Impuntual, pero soy católico. Sí. Pues nada, Fausto, de verdad, para mí es orgullo que estés aquí, de verdad es
No, muchas gracias. Gracias, Andrés. Tengo muchos años de conocerte, siempre lo sabes porque te lo he dicho, te he admirado, Fausto. Muchas gracias. Y agradezco que estés aquí pues, con nosotros platicando como siempre de todo. Sé que tu agenda estaba un poquito complicada. Pues no tanto. Pero bueno, mira, te agradezco que estés aquí. Con mucho gusto. Y antes de, ¿a dónde mandamos a la gente? Sé que no eres tan activo, redes sociales, eso, Facebook. No. Fíjate que veo el WhatsApp y el Facebook. Lo veo. Pero no tengo oficina ni nada. Ok. A veces aterrizo en diferentes partes con los amigos. Pero Facebook sí tienes, o sea, porque nos tenemos, ¿verdad? Facebook sí. Facebook sí, ahí. WhatsApp. Perfecto. Así es. Y ahí estamos. Pues muchas gracias, Fausto. Al contrario. Gracias por estar aquí. Y ahora déjame interrogarte a ti. ¿Y tú vas a Cuto? Sí, ya tiene ratito. Ya tiene, ¿qué tendrá? Ya tiene 3 meses, poquito más, pero sí, no. Mentira, fui hace poco, andábamos con un tema ahí de... hay un temita ahí con el corral para hacer jaripeos y así. Y nos pidieron ahí la ayuda, yo soy ingeniero civil, para hacer el levantamiento, delimitar terreno. Y ya regularizaron. En eso andamos, precisamente, nos pidieron pues la ayuda con eso. Y en eso andamos tratando de regularizar y hacer la obra. Sí. Qué bueno, ojalá. Se lo merece, Cuto. Sí, la verdad es que... Porque es una fiesta verdaderamente, sobre todo creo en vacaciones, ¿no? Y el presidente municipal, Alfonso Martínez, quiere instaurar la Feria del Jaripeo y creo que sería un acierto total, o sea, de verdad que cada año que se quede, digo, ya para siempre, pues que vengan obviamente de todas las comunidades, que ahí resumidero. Fíjate que es una de las poblaciones creo que sería muy importante. Se distingue de todo el medio rural. Así es. Cuto de la Esperanza es muy especial, de gente muy trabajadora. Y obviamente, pues ahí tengo hasta un compadre, Javier Rivera, al que estimo mucho, ¿verdad? Mi tío. Bueno, lo estimo mucho. y a los Villalón, obviamente también. Gracias, muchas gracias. En fin, hay varias gentes. Sí. Recordando, acabo de ir no hace mucho, hace como 3 semanas, un mes, sí. Fui a eso precisamente, fuimos a eso. Qué bien. Sí, he ido por allá. Pues saludos, por favor. Sí, claro que sí. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.